Y éramos 10, 15, 20, un día ya éramos 250 haciendo la dieta. Llega una nueva sección, Encuentros con expertos. En esta oportunidad entrevistamos al doctor Facundo Pereira. Facundo es argentino, médico gastroenterólogo, reconocido por su enfoque innovador en salud y bienestar, creador del programa B15. Facundo estará en Montevideo el próximo 5 de noviembre y hoy nos adelanta por qué es tan importante resetear nuestros intestinos. Te invitamos a conocer su historia personal y proceso, brindando datos valiosos para cuidar nuestra salud. ¿Cómo está Facundo? Muchas gracias por recibirnos, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Cuando hablamos del intestino como nuestro segundo cerebro, ahí lo que vos decís, que la alimentación justamente puede sanar problemas hasta de salud mental. ¿A qué te referís con esa sanación? Bueno, un poco es el terreno que más me motiva a mí, como yo la viví, y vos sabés que cuando una persona tiene un problema de salud mental, no solo se afecta a él, sino que afecta a la familia y afecta a la generación que viene, ¿no? Sí. Porque cuando vos educás estando mal a tus hijos, terminás afectando generaciones, es una bola de ¿no? nieve. Entonces, entender que algunos pacientes, no todos, algunos pacientes con salud mental se pueden beneficiar, creo que merece la pena ser difundido y en eso estoy. Pero ¿quiénes son esos pacientes que sufren insomnio, ansiedad o depresión que pueden beneficiarse con un cambio de alimentación? No son todos. Son aquellos que tienen, aparte de los síntomas de salud mental, y en especial que no están respondiendo del todo bien con los tratamientos, que tienen determinados síntomas vinculados a el intestino permeable, un intestino que está filtrando toxinas que inflaman al cerebro. ¿Y cuáles son esos síntomas? Básicamente son tener al menos un síntoma digestivo, aunque sea esporádico, por ejemplo, reflujo, diarrea, hinchazón de panza, asociados a dos o más de los siguientes. Son muchos, vamos a mencionarlos. Dolores de cabeza, hormigueos o adormecimientos en los miembros o en la cara, donde sea, erupción en la piel, alergias, picazón o rinitis, hinchazón de manos, pies y cara, sobrepeso que no responde a pesar de la dieta, falta de energía, dolores articulares y después algunos más extraños como caída de pelo, zumbidos, dolor en las plantas de los pies o fascitis plantar, el famoso síndrome de las piernas inquietas, la cándida vaginal, las infecciones urinarias a repetición y la adicción al azúcar y la harina. Son muchos. Es súper amplio el espectro amplio, de cosas. Y cuanto más síntomas, mejor. Okay. O sea, si alguien que nos escucha dice, bueno, yo estoy yendo al psicólogo o al psiquiatra y tengo muchos de esos síntomas, que dice Facu, bueno, por favor, prueben una semana. Además de, como complemento, prueben dos cosas. La dieta reseteo intestinal, pero también prueben el magnesio. El magnesio es un suplemento que lo amo porque beneficia mucho a las personas con síntomas de ansiedad, de insomnio y algunos con depresión, y merece la pena ser incorporado porque es algo que tiene muy poco efecto adverso, es económico y te puede cambiar la vida. ¿A qué se debe esa mejoría? ¿Por qué me mejoro si incorporo esas cosas? Bueno, porque vos, el magnesio, el 50% de la población le falta magnesio y no hay forma de darse cuenta salvo suplementándose, porque los análisis de sangre dan normales. La falta de magnesio es intracelular, no se mide en sangre. Y después, cuando nosotros tenemos estos síntomas de hinchazón y estos síntomas que dijimos, esto es compatible con que el intestino está filtrando toxinas. Y cuando el intestino filtra toxinas, van directamente a la sangre, generando neuroinflamación. Un mecanismo más complejo, pero para simplificarlo es, pasan toxinas a la sangre y van al cerebro a inflamarlo. Entonces, cuando nosotros revertimos a ese mecanismo y el intestino deja de filtrar toxinas, los pacientes tienen cambios muy sorprendentes. La mente se vuelve más clara, se va una sensación de visión borrosa o neblina mental que tienen algunos pacientes, y los pacientes realmente empiezan a mejorar su insomnio, su ansiedad y su depresión, porque en general, en pocas palabras, estamos revertiendo la neuroinflamación originada en el intestino. O sea, estás reseteando literalmente. Sí. Estamos deteniendo un mecanismo de inflamación crónica que nace en el intestino que afecta al cerebro, básicamente. Que no te das cuenta, además. Que no te das cuenta, es re difícil, salvo que lo sospeches y nosotros tenemos un autotest. Todos esos síntomas que te conté, que son muchos, tenemos un autotest de síntomas y puntos. Que básicamente si tenés cada uno de esos síntomas, sumás un punto, y si tenés 3 o más, tenés más posibilidades de que tu intestino filtre toxinas.
es un diagnóstico hipotético, no hay forma de demostrarlo, pero Claro. está bueno para orientar a las personas a que por lo menos hagan una prueba terapéutica de una semana. Claro. Después hay una etapa de incorporación, ¿no? O sea, cuando vos decís, yo voy incorporando los alimentos. Yo incorporo, veo que no me hacen mal, sigo con ellos, y cuando incorporo y me hacen mal, ¿los tengo que dejar para siempre? No, cuando vos encontrás un alimento que te hace mal, lo volvés a desafiar y te fijás la dosis. Ahora, supongamos que te diste cuenta que el trigo te hace mal, o el azúcar te hace mal, o los lácteos te hace mal, o la carne, no sé, o la manzana, ¿no? Después, la mayoría de las personas resuelve el síntoma, detecta que tiene la intolerancia alimentaria y esa información es muy valiosa porque no es lo mismo estar siendo de médico en médico, de guardia en guardia, de medicamento en medicamento por un alimento y sin saber lo que otra cosa es decir, bueno, yo soy sensible al gluten, me di cuenta que a mí el gluten me hace mal, entonces vos después elegís cuánto querés comer y cómo te querés sentir. Entonces, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que vuelve a comer ese alimento y lo dosifica y a veces elige sentirse mal. No importa, voy a un casamiento, me como todo el día, siente, yo sé que es el trigo, el azúcar, no importa, pero algunas personas se sienten tan mal que no pueden ni siquiera volver a tocar ese alimento, ¿no? Entonces, ahí la idea es que la persona después del reseteo vaya a generar el hábito de la alimentación saludable. Por ejemplo, mucha gente hace el reseteo para limpiar hábitos y se da cuenta que no tenía tantos síntomas, pero se dio cuenta que quiere seguir comiendo así porque tal vez tenía adicción al azúcar, adicción a la harina que 20% de la población lo padece y sabemos que no es buena a largo plazo. Entonces, esa persona quiere empezar a comer saludable. Lo que nosotros recomendamos es que intente hacer el hábito. El hábito es todos los días en casa, desayuno, almuerzo y cena. Alimentación saludable es mucha planta, legumbres, frutas, verduras, semillas, especies, frutos secos, un alimento fermentado, carnes, huevo y poco alimento procesado, lácteos con moderación, y que ese sea el hábito. Y después el permitido viene siempre y cuando no impacte demasiado a la salud, ¿no? A veces la gente puede comer cada tanto permitido y recomendamos el permitido que sea una vez, uno sí, dos seguidos no, ¿no? Porque si vos comes por ejemplo, los que somos adictos al azúcar, y me incluyo, cuando comemos, por ejemplo, un alfajor, a la merienda, a la noche, nuestro cuerpo pide más, tenemos que ser conscientes de eso. Ingerirlo de mañana. O no, o ingerirlo a la tarde, pero a la noche ser fuerte y saber que no tenemos que comer dos seguidos, porque si comes dos seguidos, ya tu cuerpo te entras en una catarata que te cuesta mucho más. Que sea solo uno. Sí, uno sí, dos no. Ese es un poco el lema para los que no queremos, digamos, que somos adictos a los alimentos refinados, que es re común. El estrés, que obviamente hoy en día es el tema y todos estamos estresados, es uno de los factores que lleva a la gente a hacer también el programa. ¿Cómo se vincula el estrés con la salud intestinal? Bueno, básicamente cuando hablamos, ¿qué es lo que genera que el intestino se enferma en forma silenciosa? Este famoso intestino permeable. El estrés asociado a la mala alimentación casi siempre. Estrés tenemos todos y alimentación mala tenemos casi todos. Entonces imagínate que esto es re frecuente. 25% de la población tiene este fenómeno de un intestino que nos enferma a distancia. Ahora, estrés es difícil salir porque todos tenemos un estilo de vida. Pero sí tenemos que hacer dos cosas que nos pueden ayudar muchísimo. El ejercicio, que está demostrado que amortigua el estrés, baja el cortisol y nos genera bienestar anímico. Y la meditación, otro gran factor gratis que todos podemos hacer en casa, 10 minutitos. Por eso nosotros somos fanáticos de la meditación. Y en el reseteo intestinal los pacientes hacen ejercicio y meditan 10 minutos por día. Entonces, con eso hay como un descenso. También hay que saber que dentro de otras cosas que podemos hacer para bajar estrés es aprender a delegar, aprender a decir que no, y el magnesio. El magnesio muchas veces es increíble el cambio que puede generar en las personas para disminuir el estrés, porque cuando te falta magnesio estás más ansioso. Y el último, el omega 3. El omega 3 apoya el cerebro. Es impresionante el beneficio que pueden tener algunas personas cuando toman omega 3 a dosis alta. En el programa B15 hay una gran ayuda comunitaria, que eso es como bastante innovador de este programa en particular, ¿no? O sea, porque si bien hay otros métodos como, no sé, la dieta clean o cosas que pueden ser similares, si se quiere, por eliminar alimentos y demás, tu programa incluye a la comunidad. ¿Cómo ha sido eso
obviamente la era actual ayuda un montón, pero ¿por qué lo incluiste y qué crees que tiene de beneficioso para la gente? Bueno, nosotros cuando empezamos a descubrir estos cambios en la gente con la alimentación, empezamos solamente le damos la dieta a las personas y la persona la hacíamos volver en 15 días. Y vaya sorpresa que la gran mayoría no podía, iba a un cumpleaños, se comía una torta, o le dolía la cabeza y abandonaba. Nos dimos cuenta que no era tan sencillo y empezamos a, a estudiar cómo hacían los alcohólicos y los tratamientos para alcoholismo, para obesidad, y incluimos esto de la terapia de pares, ¿no? La terapia de pares es como un una gran aliado para la gente que necesita, porque cuando vos haces algo con otros, y ahí incluimos ya los grupos de WhatsApp gracias a la tecnología, en estos grupos de WhatsApp las personas empiezan todos el mismo día, y hay comunidad, y hay preguntas, y hay dudas, y hay compañerismo, se escriben por privado, se mandan fotos de la comida, y eso realmente fue un cambio increíble, que nos ayudó mucho más a poder dar una mano a toda esta gente que necesita dar ese pasito, ¿no? Ese pasito como que Ese empuje comunitario. me decido, venzo las barreras, me doy cuenta que es un esfuerzo inicial, pero después viene un gran placer, eso que parece tan fácil de charlar, a veces es muy difícil, y la comunidad ayuda muchísimo. Me hablaste de la parte gratuita y de que empezaste en Chipoleti. ¿Cómo crece? ¿Cómo se dispara a esto que es hoy? Bueno, muy loco porque yo imagínate que Chipoleti es un pueblito de la Patagonia aislado y yo empecé a armar una página de Facebook que se llamaba Síndrome de Intestino Permeable de Latinoamérica y ahí cuando los primeros videitos empecé a tener mucho alcance y empecé a hablar de esto y la gente se sentía identificada y yo me acuerdo que en ese momento siendo médico, por ejemplo, iba a un congreso en Mendoza y decía gente, voy a Mendoza, atiendo y se me llenaba de pacientes. Entonces dije, como que entendí que había una gran necesidad. Y empecé a, lo mismo, la dieta me daba no sé qué, tenía un poquito de recelo regalar la dieta, hasta que un día dije, nada, la voy a regalar. Entonces, un día dije, bueno, gente, este lunes vamos a hacer grupos de Facebook, acá está la dieta, háganla y en 15 días vemos cómo les va. Y que la gente se unía al grupo. Un grupo de Facebook donde, claro, en realidad era mi grupo, creé un grupo, Claro. Yo tenía mi página, creé un grupo de comunidad. ¿De qué año estamos hablando? Y 2018, antes de la pandemia. Entonces un día pegué la dieta y dije, gente, en 15 días vemos cómo le va. En 15 días la gente llenó encuesta. Bueno, mejoré dolor de cabeza, mejoré hormigueo, mejoré fatiga. Y veía que había gran porcentaje. Entonces, pero bueno, también muchos como que me parecía como un poco personal. Entonces ahí un día mi hermano me dice, che, hay un grupo de Buenos Aires que hace esto de bajar de peso en el grupo de WhatsApp, que se llama Abu Dhabi. Y tengo una amiga que lo hace y le va bárbaro, que se mandan fotos de la balanza. Entonces dije, bueno, podemos practicar esto en esto. Entonces, un día anuncié en Facebook que iba a ser un grupo de WhatsApp gratuito para la gente. Y ahí empecé con un grupo que lo manejaba yo solo. Y éramos 10, 15, 20. Un día ya éramos 250 haciendo la dieta. Y llegó un momento que yo mismo no pude. Se te fue de las manos. Y dije, bueno, vamos a empezar a cobrar. Bueno, Facundo, muchas gracias. Un placer. Y bueno, nos vemos ahí el 5 de noviembre seguro. Bueno, espero, ¿eh? Seguro.